Hola gente, ¿cómo están? En el video de hoy vamos a estar viendo lo que viene siendo diferentes topologías de redes. Vamos a estar viendo, bueno, justamente eso, cómo se diferencia topologías físicas y lógicas. Y bueno, básicamente sería todo eso lo que vamos a ver hoy. Anteriormente saqué el primer video de redes, de la especie de curso, pero bueno, no es un curso, sino básicamente una documentación de lo que estoy haciendo. Pero bueno, lo que saqué la vez anterior fue la introducción a lo que era una red y sus componentes. Y hoy, bueno, justamente voy a sacar esta parte del video. Obviamente no es el último video que voy a sacar más videos de redes. Aparte, bueno, de que hay otros conceptos mucho más importantes que estos, pero bueno. Así que bueno, espero que este video les sirva y vamos a comenzar. Bueno, vamos a comenzar con lo que viene siendo las topologías de red. Vamos a ver el concepto. Básicamente, bueno, una topología de red es una configuración o relación de diferentes dispositivos de red y la interconexión entre ellos. Tenemos dos tipos de tipologías. Tenemos tipologías de nivel físico y nivel lógico. Más adelante en el video les voy a mostrar cuáles son los de nivel físico. Básicamente sería una representación de cómo se configura esa red, ya sea a través de diferentes componentes, como puede ser la utilización de los nodos o host, que hace referencia, por ejemplo, a una computadora, a una tablet, a una netbook. Y también, bueno, la conexión con, por ejemplo, un switch o un hub o cosas por el estilo. Eso básicamente sería a nivel físico y a nivel lógico sería todo lo que es por detrás de la red, pero eso ya lo vamos a ver ahora. Bueno, las tipologías físicas, como dijimos, es una disposición real de los medios, o sea, es una forma de ver físicamente las conexiones y representación de esas conexiones a través, bueno, puede ser de una especie de diagrama o dibujo de primer plano, o bueno, eso ya depende de cada uno, pero acá nos está diciendo que, aparte de eso, es la configuración de nodos y las conexiones físicas entre ellos, que ya lo habíamos dicho, la representación de cómo se usan y cómo se interconectan estos dispositivos eh, de forma física. Y bueno, eso es lo que hace referencia a topologías físicas. Ahora vamos a pasar con lo que viene siendo topologías lógicas. Pero antes que eso, acá tenemos los diferentes tipos de topologías. Tenemos topologías de bus, estrella, mixta, anillo, doble anillo, tenemos la de árbol. Que bueno, esto si ustedes vienen de HTML ya se darán cuenta que es fácil de intuir. De malla y de totalmente conexo. Bueno, todas estas tipologías vamos a estar viendo un par en este video, pero bueno, para que vean que sí existen. Por ejemplo, em, tipología de anillo y doble anillo se utilizaba antes, ahora lo más probable es que se utilice árbol, malla, estrella y creo que también bus. Pero bueno, se estarán preguntando qué es cada uno de estos círculos que componen, por ejemplo, a cada diferente tipología. Bueno, por ejemplo, tipología de estrella, que sería esta, tenemos lo que vienen siendo los nodos. O sea, cada uno de estos círculos serían los nodos o los hosts que hace referencia. Por ejemplo, puede ser un servidor, esto puede ser una computadora, esto puede ser una tablet, etc. Y el nodo central sería el conector o el enrutador o lo que vayan a poner ahí. Puede ser el hub, como les había dicho, o un switch, o otro tipo de- de conectores de ese estilo. Obviamente, la cantidad de entradas que permite ese switch o hub va a depender de la cantidad de nodos que vamos a tener disponibles. Pero bueno, por ejemplo, este de estrella, tenemos uno central y el resto de nodos por fuera serían los que se conectan a ese centro. Básicamente serían estos los tipos de tipologías. Así que bueno, esto ya vamos a verlo ahora más adelante. Bien,
Ahora con el tema de topologías lógicas, acá nos dice que una topología lógica es una red, o sea, de una red es la forma en que los hosts se comunican a través de la red. O sea, lo que quiere decir, si nos vamos atrás, bueno, me parece que me fui. Lo que quiere decir es que, por ejemplo, los hosts hace referencia a cada uno de estos nodos, como le había dicho, y la topología lógica se refiere a la conexión entre el host y el nodo, o sea, la conexión entre la red que se ejecuta con el nodo o el host y el nodo principal, que es donde ahí interactúa la red. Aparte de eso, nos dice los dos tipos más comunes son broadcast y transmisión de tokens. Bueno, esto lo que se refiere es que broadcast es lo que se utiliza actualmente y transmisión de token se utilizaba antes. Pero lo que se refiere a esto es que, por ejemplo, transmisión de token, un token iba, o sea, se transmitía a través de, por ejemplo, si nos vamos a una red de bus, que tenemos acá en el ejemplo, esta es una red de bus. Por ejemplo, cuando llegaba a esta red, lo que hacía el token era primero ir al primer nodo o el primer host. eh, Como el token dentro tiene una información que debe revelar, lo que hace es que, bueno, una vez que llegó este host, va al siguiente. El siguiente sería este. Después va al siguiente y así no es que hay un orden, sino que es como que va por orden de llegada o sí, por así decirlo. O sea, no es que sí o sí, por ejemplo, si tenemos acá una computadora que tiene prioridad más que esta, bueno, no importa, porque es por orden de llegada y no por si es prioridad o no, o lo que sea. Eso sería. Acá nos dice que la topología broadcast simplemente significa que cada host envía sus datos hacia todos los demás dentro de la red. O sea, eh, por ejemplo, mi computadora envía, no sé, información a otra computadora y esa computadora envía información después al resto de computadoras y así. A eso se refiere. Y después, bueno, como le dije yo, no existe un orden que en las estaciones deban seguir y como acá dice, es por orden de llegada. Y de esta forma, bueno, también es como funciona Ethernet, que bueno, ese concepto lo voy a estar haciendo en otro video aparte porque bueno, acá estamos viendo topologías, pero bueno, eso más adelante voy a hacer un video. Así que bueno, esto sería lo que viene siendo topologías lógicas. También dice que cuando hablamos, por ejemplo, del protocolo IP, que este protocolo lo que hace es identificar de manera única un host y ese host no solamente se identifica con el protocolo, sino que también este protocolo que hace identificar la red que pertenece a ese host. Eh, y bueno, eso es el concepto de topologías lógicas. Así que bueno, ahora vamos a pasar a una imagen, por ejemplo. Ejemplo de topologías lógicas. Como les dije, estos números que ven acá, que están divididos en cuatro partes, serían las direcciones IP o IP. Cada uno de estos números representa cierta cantidad de bytes, por lo cual esa cantidad de bytes hace referencia a esa dirección IP o IP. Y aparte de eso, bueno, de tener estas direcciones IP, también tenemos las máscaras de las direcciones IP, pero eso lo vamos a ver, voy a hacer otro video aparte para ver cómo se calcula, por ejemplo, pasar estos números en binario y bueno, todo ese tema. Y para qué funciona exactamente las direcciones IP, las máscaras, etc. Pero como podemos ver, el- la topología lógica lo que hace es darnos este plano de manera lógica de cómo funciona por detrás la red. Entonces, por ejemplo, tenemos, como dije, cada computadora se identifica con un IP, al igual que la red que está conectada, y eso va hacia un Ethernet, que es otra red, al igual que como podemos ver acá, acá tenemos un servidor que también se identifica, porque
Los servidores también son un host o un nodo, como las computadoras. Y todo va y cae dentro del router o firewall. Y después eso va a internet. Eso sería por detrás, de forma lógica, cómo funciona las redes y bueno, así que bueno. Ahora vamos a ver un par de ejemplos de las topologías que les nombré anteriormente y con eso damos de finalizar el video. Así que bueno. Ok, lo que vamos a hacer ahora, estoy en un programa que se llama Cisco Packet Tracer. Bueno, básicamente este es un programa que nos permite simular conexiones a diferentes dispositivos, bueno, que obviamente nosotros podríamos simular en el caso de que, bueno, estemos por hacer una conexión a un edificio, una casa o, no sé, un complejo, una universidad, etcétera. Básicamente nos sirve para eso. Lo que quiero mostrar ahora sería un ejemplo de tipología de estrella. Para eso, en el programa ya nos proporciona lo que viene siendo el tema de los conmutadores, que sería, por ejemplo, un switch. En nuestro caso, yo voy a estar utilizando un switch, así que sería este, por ejemplo, que sería el centro donde van a ir conectados nuestros dispositivos host o nodos, que básicamente los dispositivos host o nodos serían esos dispositivos que obtienen y envían información entre bueno, el centro, que en este caso sería el switch, y que bueno, por ejemplo, podrían ser una computadora, un celular, una tablet, eh, bueno, ya dije celular, puede ser un servidor, etcétera. Y para eso yo me voy a esta sección donde acá ya nos proporciona los diferentes hosts que tenemos disponibles. Entonces voy a estar utilizando, por ejemplo, 5 hosts o 5 computadoras. 1, 2, 3, 4, 5. Y cada una de estas computadoras van a ir conectadas lo que viene siendo al conmutador o al switch. Entonces vamos a hacer una conexión rápida de este host con el switch y así sucesivamente. Y vamos a decir cuáles son las características que tiene esta tipología de estrella para que veamos la diferencia. Bueno, acá ya tenemos lo que viene siendo las 5 computadoras en la conexión en switch. Y bueno, principalmente la característica que tiene este tipo de tipología es que si el switch que estamos utilizando tiene cierta cantidad de puertos o de conexiones, vamos a estar limitados a la hora de querer conectar más hosts. Por lo tanto, si por ejemplo este switch tenemos 5 hosts, obviamente nomás vamos a tener 5 conexiones. Si tenemos un switch más grande, vamos a tener más posibilidades, pero bueno, el único problema es básicamente eso, que vamos a estar muy limitados por un solo switch. Otra de las características es que, por ejemplo, si por algún motivo uno de los nodos, por ejemplo esta computadora, vamos a hacer el caso, por ejemplo esta computadora por algún motivo falla. Lo que va a pasar es que la conexión de la red de esa computadora obviamente o sea, se va a desaparecer, pero no va a afectar para nada el resto de conexiones que tenemos con el resto de nodos. Eso es un buen punto. Ahora sí, por algún motivo el switch falla, lo que va a pasar es que todas las conexiones que teníamos por cada nodo se destruyeron. Y la red básicamente no existe. Entonces todo lo que tenían por cada computadora ya no existe. Ese sería uno de los pequeños problemas que tenemos. Aparte de, bueno, que nos limita la cantidad de nodos que podemos incorporar, o hosts. Por otro lado, puede ser fácil de incorporar. O sea, podemos básicamente poner un switch, ponemos un nodo y así. La infraestructura es muy fácil de hacer o de crear. Puede ser un poco más económico que otros tipos de tipologías, pero básicamente tenemos esas limitaciones. Bien, esto sería por el tema de tipología de estrellas, que es algo muy sencillo. Ahora vamos a estar viendo, por ejemplo, tipología de malla,
que es un poco más complejo, pero no quita el sentido de esto. Y como podemos ver, acá estamos haciendo a nivel físico, como habíamos dicho anteriormente, tipología física representando, en este caso, computadoras y switch, para que sea la diferencia de lo que es a nivel físico y a nivel lógico. A nivel lógico, por ejemplo, cada computadora tendría su dirección IP, que sería su identificador en la red, y también su máscara de IP, que bueno, esos conceptos los vamos a estar viendo más adelante cuando yo suba otro video de IP, dirección IP y máscaras, pero creo que bueno, se queden con eso. Así que bueno. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo de tipología de MADA. Vamos a estar utilizando switch como hemos utilizado anteriormente. Por ejemplo, vamos a estar utilizando 4 switch. Uno acá. Lo vamos a poner de esta forma. Y cada switch, por ejemplo, va a contener un host. Vamos a hacer, por ejemplo, uno acá, uno acá, uno acá y uno acá. Hacemos así, sí, sí y así. Obviamente cada switch puede tener mucho más hosts, pero bueno, este es un ejemplo para no tener que eh, hacerlo más grande al gráfico y bueno, y que nos lleve más tiempo. Vamos a tener unas conexiones con los dispositivos. Por ejemplo, esta computadora con el switch 5, con el switch 3, con el switch, bueno, a ver, switch 2 y switch 4. Lo que vamos a hacer en el caso de estar utilizando este tipo de tipología es que cada uno de los switches van a ir conectados entre sí, o sea, unidos a través de la red. Y bueno, básicamente eso lo que nos permite es tener mayor seguridad, por así decirlo. No como la tipología de estrella, que cuando nosotros, por ejemplo, teníamos un solo switch y se destruía, se nos cortaba toda la red, sino que en este caso tenemos más seguridad por el hecho de que, bueno, si por ejemplo uno de estos switches falla, tenemos disponibles 3 switches que, bueno, nos brinden más la información y obviamente la red. Pero bueno, eso es una de las características principales. Vamos a hacer una conexión. Y se llama malla porque, bueno, hace la imagen puede ser una malla o, o depende de la forma que le demos, pero si nosotros centramos un poquito más esto, ahí, esta conexión va a ir ahí, listo. Y esta conexión con esta va a ir ahí. Bien, básicamente, como podemos ver, tenemos 4 switch, tenemos 4 nodos, que cada switch, bueno, puede tener más nodos como había dicho. Y podemos ver que, por ejemplo, el switch número 2 está conectado sobre el switch número 4, pero también está conectado sobre el switch número 3, también está conectado sobre el switch número 5, y así. El número 4 está con el 5, el 2 y el 3, y así sucesivamente con el resto. Como les contaba, si por ejemplo por algún motivo alguno de estos switch termina muriendo o le pasa algo, bueno, ahí no sé qué dice. Obviamente la conexión que tenía el switch, el nodo mejor dicho, con el switch número 2 va a morir, pero la conexión que tenemos nosotros con eh, por ejemplo, el switch 3, el 4 y el 5 y sus respectivos nodos va a seguir vivo. Por lo tanto, si muere ese switch, el resto de switch van a estar vivos y por lo tanto no va a estar destruido en ninguna red dentro de ese rango. Lo mismo pasaría si yo, por ejemplo, destruyo el 4 o el 5, obviamente, y así. Las principales características de lo que viene siendo la tipología de MADA serían, por ejemplo, que es resistente a problemas, como hemos dicho, es muy segura y aparte no solamente segura, sino que eh,
Si, por ejemplo, tenemos un problema con algún nodo en específico o algún switch, se puede arreglar mientras el resto esté funcionando. Así que eso está bastante bien. También tenemos el hecho de que es fácil de escalar, porque nosotros si tenemos un switch le podemos pasar varios nodos y así con el resto de nodos también podemos poner más switch dentro de la tipología de malla y por lo tanto nos permite la posibilidad de poner más nodos. También, bueno, la configuración inicial es complicada por el hecho de que, como podemos ver, tenemos bastantes switch, bastantes nodos. Bueno, no son muchos, pero lo más probable es que sean bastantes en la conexión. Y aparte del tema, bueno, de configurar la red y todo eso. Después, mayor carga de trabajo por el hecho de que, bueno, eh, la infraestructura es mucho más complicada que la tipología de estrella, obviamente. Y bueno, también el hecho de que es más costosa porque incorporamos más maquinaria o computadoras o nodos. Y aparte de eso, tiene un mayor consumo de energía, obviamente. Tipología de estrellas solamente estamos utilizando un solo switch. Acá estamos utilizando cuatro, pero hay casos que se puede utilizar mucho más, como puede ser 10, 12 o más. Obviamente esto puede agrandar mucho más que simplemente tener cuatro, pero bueno, este es un caso. Y bueno, básicamente no hay problemas de tráfico también. Eso es un buen punto también porque, como dijimos, si alguna de las redes con el switch se interrumpe, el tráfico va a seguir yendo y viniendo, por lo tanto, bueno, esto va a seguir funcionando. Así que bueno, sería básicamente el ejemplo o pequeña introducción de lo que viene siendo una tipología de malla. Pero bueno, ahora vamos a pasar con lo que viene siendo la tipología jerárquica. Ok, ahora vamos a comenzar con lo que viene siendo tipología de árbol o jerárquica. Vamos a incorporar un par de switch. Uno, 2, 3, 4. Vamos a hacer que uno de los switches sea el principal, por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos, podría usar 3, mejor dicho. Vamos a usar 3. Listo. Bien, lo voy a armar primero y después les voy a explicar un poco a qué se refiere con tipología árbol. Vamos a ver. Vamos a hacer una conexión con esto. Esto. Después vamos a crear por cada conmutador un nodo o un host. Vamos a hacer dos. Y por ejemplo, vamos a hacer que este está conectado a un server. Acá arriba, te conecto a un server. Aquí y acá. Así. Listo. Bien. Vamos a hacer una conexión por cada una. Bueno, como podemos ir viendo, es muy parecido a lo que viene siendo el Doom en HTML en cuanto al tema de estructura, porque es tipo árbol. Pero bueno, obviamente no tiene nada que ver, pero bueno, es un ejemplo. Bien, la principal característica es que de lo que viene siendo la tipología de árbol, es que obviamente si, por ejemplo, el switch principal, el conmutador principal se destruye, todo lo que viene por debajo, todo el resto de switch y nodos que vienen por debajo del principal, obviamente van a destruirse también. O sea que la red no solamente va a desaparecer, sino bueno, también por ejemplo este servidor que tengo acá va a destruirse porque bueno, también está conectado a ese switch. Ese es uno de los principales problemas que tiene, que bueno, es como pareció el de Estrella, que todos están conectados en un solo switch o conmutador, pero bueno, si ese se destruye todo. En este caso pasa lo mismo, pero si por ejemplo
hay un problema más abajo en la jerarquía, por ejemplo en el switch que estamos viendo acá, switch número 7. Si por ejemplo este switch se destruye, el resto de conexiones con el servidor y el switch 8 con sus nodos va a seguir vivo. O sea, la red va a permanecer. Lo mismo va a pasar cuando si se destruye este switch, este va a quedar vivo. Y bueno, si se destruyen ambos, obviamente no va a estar ninguno, pero sí va a estar vivo el servidor. Eso es uno de los puntos a tener en cuenta. Obviamente cada switch puede tener más nodos. Eso ya depende de la infraestructura que va a tener el lugar o el complejo. Pero bueno, esto sería una de las formas. Aparte de eso, es altamente flexible por el hecho de que, bueno, por ejemplo, nosotros acá tenemos 3 switch, pero yo podría poner más switch. Por ejemplo, podremos poner otro switch que esté conectado al switch de abajo y así sucesivamente. Y este que, por ejemplo, va a tener un nodo más. También esta es una de las formas. O sea, es fácil de expandir, por así decirlo. Podemos poner, a medida que vamos incorporando más computadoras, vamos poniendo más switch jerárquicamente. Por otro lado, es fácil de detectar errores. eh, por el hecho de que, bueno, si por ejemplo se me cae a mí el switch que tengo acá, el switch 10, o hay un problema con este nodo, obviamente si el problema que está dentro de esta parte de la jerarquía, nos podemos dar cuenta que el problema está en este nodo, no está en el resto del árbol. Entonces, bueno, es fácil de detectar errores, aparte de que, bueno, puede ser un poco complicado establecerlo o configurarlo al principio porque estamos tratando de algo no tan complejo como la malla, pero sí algo parecido porque tenemos bastante switch que estamos utilizando, nodos, servidores. Entonces, bueno, eso ya depende del lugar donde lo hagamos. Y bueno, esa sería una de las principales características. Así que bueno, ahora vamos a pasar con el resto de cosas que tenemos por delante. Bien, ahora vamos a ver tipología de backbow distribuido. Sería básicamente como vimos en el tipología de árbol o de jerarquía. Tenemos el enrutador o conmutador principal, sería este switch. Si este se destruyen el resto. Si es fácil de detectar problemas, por lo tanto, si hay un problema con el servidor, entonces el problema del switch sería este y no el principal, y así sucesivamente. Es difícil por así decirlo, en este caso, como tenemos muchos switch, podría ser algo complicado de, de implementar, pero bueno, obviamente también es costoso. Consume energía como vimos en el Maya, y bueno, no hay mucho más cosas por decir. Por otro lado, las conexiones que tenemos entre el servidor y el switch o los nodos, que serían estas líneas que estamos viendo acá, que serían las conexiones a la red, eso tiene un nombre y ese nombre básicamente sería que se le llama segmentos troncales, por así decirlo, porque bueno, es la conexión directa entre el conmutador o enrutador con nuestro nodo principal, en ese caso, o nuestro host. Eso de tenerlo en cuenta. Ahora vamos a pasar a la tipología de backbow de serie, que sería algo más sencillo que esto, pero bueno, esto sería un poco más distribuido, como la palabra lo dice, porque tenemos bastantes cosas por, por distribuir. Pero bueno, aparte de que el hecho de que, bueno, podemos agregar a este árbol más ramas, así que bueno. Bueno, por último tenemos la tipología de backbow en serie. Como la palabra lo dice, es todo seguido, o sea, dentro de una misma línea. Por lo tanto, nosotros podemos incorporar mayor cantidad de conmutadores o enrutadores dentro del mismo segmento. Entonces, bueno, por ejemplo, en este caso tenemos un switch que
tiene dos nodos y así con el resto. Una de las características de este tipo de tipología es que, eh, como podemos ver, cada segmento se está utilizando una tipología de estrella. O sea, esta es una estrella porque tenemos, o sea, parece una línea recta, pero si nosotros vamos poniendo cada nodo alrededor, nos vamos a dar cuenta que es una estrella. Y por el hecho de que, por ejemplo, si este switch central se destruye, cada nodo que tenemos conectado a ese switch obviamente desaparece, pero el resto de switch que tenemos acá conectados, la conexión no se va a interrumpir. Lo mismo va a pasar si sucede acá o en el medio. Bueno, si sucede en el medio, en este caso, es más probable que se destruya la conexión entre estos dos switches del costado, pero la conexión de ese switch con el switch, no con el switch, sino con el nodo que corresponde a ese switch, va a seguir activa. Entonces, bueno, esa es la gran diferencia. Como podemos ver, es muy distinto o diferente a la tipología distribuida, porque bueno, no estamos viendo un árbol, sino más que todo algo directo. Y como habíamos dicho anteriormente, este sería el segmento la línea de segmento que conecta el nodo con el switch. Pero bueno, esto sería la tipología de backbone serie. Así que todo lo que hemos visto hasta ahora, todas las tipologías que hemos visto hasta ahora son las que se utilizan normalmente hoy en día. Si me tengo que poner a nombrar todas las tipologías, bueno, voy a estar hasta mañana, pero por ejemplo, la tipología de anillo, que no es esta, es otra, esa tipología también existe. Y bueno, obviamente esa ya no se utiliza más porque es incluso peor que la de estrella por el hecho de que, bueno, si se destruía un nodo o un switch, el resto de nodos y switches también se destruían. Pero bueno, estas son las tipologías que les quería mostrar. Y en el próximo video vamos a estar viendo, por ejemplo, el tema de la IPS, dirección IPS, máscara de la dirección IPS. También voy a sacar un video sobre lo que viene siendo el tema de una red de LAN, PAN, WAN, MAN y así sucesivamente. Y también voy a estar sacando otros videos con respecto a redes. Y más adelante voy a empezar con Globo, así que bueno, para que le sirva estos videos, está todo bien.